Ok, entonces vamos a empezar con los ejercicios que dijimos que eran los número 48. A ver, en el libro. Ah, sí, era utilizar el cuadrado clásico entonces para resolver estos ejercicios de deducción natural. Sí, no sé, ¿cuál quieren ver? Uno está muy fácil. Podemos ver el 3, digo, el 4, por favor, profe. El 4. El 4 sí se ve más interesante. A ver, déjame poner el pizarrón. El 4, entonces, a ver, el 4 dice, primera premisa, para toda X, es falso que R de A, X, ¿no? No tiene aquí unos cochetes. Segunda premisa, si T de A, entonces hay algo tal que A está relacionado mediante R con eso. Y finalmente, y finalmente negación de ¿qué dijimos? De TDA. Ok, entonces en la tercera línea, bueno, hay que ver cómo es el argumento y entonces se ve más o menos claramente, ¿no? Se ve que necesitamos negar T de A y tenemos a T de A en 2 y se ve que, a ver, entonces, vamos a poner aquí, o sea, tenemos T de A aquí y queremos llegar a negarlo, ¿no? Queremos ponerle una negación aquí. Se ve más o menos clara la estrategia porque tenemos que TDA implica una cierta proposición y si tuviéramos esa proposición negada por modus tollens, es decir, si tenemos que A implica B y si además tenemos ese consecuente negado, por modus tollens podemos concluir que es falso que A, ¿no? Entonces, parece ser la estrategia. Si tenemos la negación de existe algo que está relacionado mediante R con A, entonces va a ser fácil concluir la negación de T de A, ¿no? ¿Qué les parece? Parece como la estrategia, pues... Pero en 2 está ay, no me acuerdo cómo se llama, pero la E al revés. Y en 1 no, entonces no sé si eso cambie, que pues una esté negada y la otra no, porque tiene una variable de más. ¿Variable de más? ¿Cuál variable de más? Bueno, no sé si es proposición, o sea, me refiero a la E volteada, a la E de... No te estoy... A ver, entonces, a ver, en principio, el A volteada es un cuantificador, ya hay que aprendernos eso. Entonces, es un cuantificador existencial y es una conectiva lógica, ¿no? Así como en proposicional tenemos disyunción y conjunción y etcétera. Aquí tenemos los cuantificadores. Ahora no entendí lo de que tenemos una proposición más. No, bueno, me refiero al cuantificador. O sea, en 1 se está negando R a X, pero en 2 no es exactamente la misma fórmula, porque se tiene el cuantificador. Ah, sí, por supuesto. El chiste está en encontrar cómo pasar de una a la otra, ¿no? Esa es la estrategia. O sea, bueno, de nuevo, hasta ahorita la estrategia era, en 2 tenemos que una cierta proposición A, T de A, implica una cierta proposición que es esta, ¿no? Que aquí vamos a poner como B. Ahora bien, en la conclusión nos dicen, bueno, tú tienes negación de A, es decir, negación de T de A. ¿Ok? Entonces, ahora la estrategia es encontrar negación de B, ¿no? Y lo único que nos queda para eso, pues es la 1, que nos dice toda cosa no está relacionada mediante R con A. Entonces, bueno, como dice Shekani en los comentarios, también se puede hacer por transposición, es decir, si A, entonces B, uno puede transponer eso y tener por transposición, si no B, entonces no A. Y ahora bien, si uno a su vez tiene negación de B, entonces por modus ponens concluir negación de A. Es
básicamente lo mismo, solo con el paso extra de transposición, ¿no? Es decir, ya sea con transposición o con modus tollens, parece que eso puede ser la estrategia aquí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar eso? ¿Cómo podemos encontrar negación de B, ¿no? ¿Qué opinan? Ese es todo el chiste, digamos, de este ejercicio en particular. A ver, en los comentarios. Con I contradictoria entre E e I, dice Diego. A ver, entonces déjenme borrar. Ah, bueno, ya sé que esto lo voy a poner. Cualquiera de estos dos va a ser, como digamos, mi estrategia, ¿no? Muy bien, entonces dijimos que, dice Diego, contradictoria con I contradictoria entre E e I. ¿O con uno o con I? A ver, ¿a qué te refieres, Diego? No queda muy claro en el comentario. Es letra I. Ajá. ¿Qué pasa con la letra I? No, ni idea. Entonces vamos a recordar en el libro. A ver qué dicen en los comentarios. Equivalencia E de 1. Exacto. Como dice Tsue, ¿no? En los comentarios, equivalencia E de 1. ¿Qué es lo que está aquí? Entonces, si nos fijamos en las reglas que tenemos en el cuadrado clásico, una de ellas es precisamente esta, ¿no? Nos dice, si para cualquier alfa es falso que suceda una cosa phi, que habla de esa alfa, eso es lógicamente equivalente con no existe una alfa a la que le suceda algo phi, ¿no? Eso es lo que quiere decir la equivalencia E. Entonces, es precisamente lo que tenemos acá. Voy a regresar al pizarrón. Bueno, entonces, si se fijan, es precisamente lo que tenemos acá. Es decir, acá tenemos, o sea, fíjense en uno. En uno tenemos, lo voy a poner acá. Entonces, en uno tenemos que toda cosa no le sucede algo, ¿no? ¿Qué es ese algo? Pues estar relacionada con A mediante R, ¿no? Este es uno. Y en dos, tenemos esa cosa A que queremos negar implica que hay algo que sí está, bueno, lo voy a poner en el corchete, que sí está relacionado mediante R con A, ¿no? Ese algo pues es X, ¿no? Bien, ahora hay que fijarnos en la relación entre estas dos proposiciones, ¿no? Esta es una universal negando y este es un existencial afirmando y es exactamente con la misma, digamos, o sea, habla de la misma cosa, de que X esté relacionado mediante R con A, X está relacionado mediante R con A, ¿no? Entonces, por eso es natural hacer lo que decía Itsue, utilizar esta que vimos ahorita, que es equivalencia E, que si tuviera espacio pondría acá, pero voy a poner entonces mejor de este lado, déjame ponerla acá. Entonces, la regla que está en el cuadro de oposición nos dice esto. Si yo tengo que para toda alfa es falso que suceda algo phi, que le suceda algo phi a esa alfa. Recuerden que estas phis nos hablan de, o sea, de cualquier fórmula que puede contener alfa, ¿no? O bueno, de hecho, cualquier matriz, es decir, cualquier fórmula o como cuasi fórmula con variables abiertas, variables libres. Es decir, esto puede significar, por ejemplo, para toda x, y aparte alfa significa cualquier variable, ¿no? Para toda x, f de x, o cosas más complicadas, como para toda x, no sé, r de x, x, ¿no? Lo que sea. Cualquier fórmula o matriz con x adentro, ¿no? Incluso cosas más complicadas, como para toda x existe una y tal que si, no sé, t de x, entonces S de Y, ¿no? Todo esto está representado por phi de alfa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una, digamos, una fórmula, o en este caso, le digo matriz abierta porque es una fórmula, pero contiene variables libres, ¿no? Es una matriz que tiene, que contiene a X, ¿no? Y eso es lo que representa acá. Una matriz que contiene, o fórmula que contiene a alfa, que en este caso, alfa es X, ¿sí? Entonces, alfa es cualquier variable, X, Y, Z. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la regla otra vez? Voy a poner el negro porque quizás se ve mejor. A ver. Entonces, de nuevo, la fórmula nos dice, sí, para toda alfa es falso que le suceda algo phi
a esa alfa. Esto es lógicamente equivalente. Esto es lo que significan las dos rayitas estas que están aquí, ¿no? Estas dos, así. Bueno, esto es lógicamente equivalente con existe al menos alguna alfa, perdón, con no existe al menos alguna alfa, ¿sí? A la que le suceda eso phi. Y es lo que habíamos visto el lunes, que es, si para todos es verdad que no le sucede algo, entonces va a ser verdad que no hay nadie a quien le suceda, ¿no? Y esa equivalencia es la que me dice, o sea, bueno, va a ser verdad eso y viceversa. Es decir, son lógicamente equivalentes. Y esa equivalencia es la que me dice esta regla, ¿no? Y es la que va a ser útil acá. Déjenme borrar todo lo demás. Bueno, es la que va a ser útil acá porque voy a quitar esta línea. ¿Por qué? Porque aquí tengo precisamente eso, ¿no? Si para todos no le sucede esto, me va a servir eso para poder negar esta parte, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, no sé si queda clara la estrategia. O sea, la idea es, bueno, lo voy a hacer precisamente ahora. La idea es, si yo tengo 1, puedo pasar de ahí a no existe al menos una X, tal que R de A con X. Y esto por, ya voy a quitar aquí esto. Y esto por mi regla equivalencia, ¿qué dijimos? Equivalencia E. Digo, si se equivocan con los nombres, no es tan esencial. Lo importante es que se aprenda la regla. Si le ponen, por ejemplo, ahí a todas estas 4 equivalencias, a todas les ponen cuadro de oposición, o SEO, o oposición, o algo así, está bien. O sea, lo que importa es que se sepan la regla, ¿no? Que la sepan usar, sobre todo. Y el nombre, pues, es un poco secundario, ¿no? Le pueden poner de nuevo cuadro de oposición porque todas estas son del cuadro de oposición, ¿no? Entonces, eso es lo que dice mi regla, ¿no? A partir de 1, yo puedo tener 3 porque son lógicamente equivalentes. Es una regla de equivalencia, ¿vale? Si ya tengo 3, entonces, si nos fijamos, 3 es precisamente la negación de esto, ¿no? Que dijimos que era un condicional de la forma hacia A, entonces B. Entonces, si ya tengo negación de B, pues ya puedo aplicar mi modus tollens, ¿no? O si hago una transposición, pues un modus ponens, ¿no? Son dos caminos equivalentes, porque me van a llevar a lo mismo siempre. Bueno, entonces si ya tengo eso, ya puedo negar negación, bueno, ya puedo negar TDA por modus tollens entre el condicional que tengo en 2 y la negación del consecuente que tengo en 3. No sé si queda claro. ¿Qué opinan? A ver, veo que en el chat pusieron algo. Déjame. Muy claro. Excelente. Bueno, los demás, eso Diego, le quedó muy claro, excelente. No sé si alguien más tenga dudas o comentarios sobre todo lo que acabo de decir ahora. Y si quieren ver otro ejercicio, ¿no? Antes de pasar a la Yo siguiente quisiera parte. ver el 5. 5, ok. Oiga, profe, una pregunta. Ujú. Con lo de las reglas, en la equivalencia, es que no sé cómo hacer la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una equivalencia y las fórmulas de contradicción? ¿De Porque en el contradicción? cuadro, o no hay de contradicción y yo estoy leyendo mal, o leí mal. No, a ver, dime. Es que no. Por ejemplo, Que a veces cuando dicen algo que no entiendo me choqué inicialmente. No sí, significa que perdón. estén mal, En el probablemente solo 200, yo no estoy entendiendo, ¿eh? en Entonces, la página pásalo tú. 271 del libro, Ajá. tiene el cuadro, definición 92 de bueno, SPEX. Y dice, Contradictoriedad. eso. Y Ajá. tiene, por ejemplo, en la segunda parte es es equivalente con la negación de I. Ujú. Y en el cuadro, o sea, mi pregunta es, ¿por qué en el 4, por ejemplo, no se usó la contradicción y se usó la equivalencia? ¿En el cuadro? Digo, en el ejercicio 4, perdón. O sea, mi duda es por qué se usa la equivalencia y no la contradicción.
más que nada. Ya. Perdón, se me acabo de levantar. No, está bien. De hecho, es una muy buena pregunta. A ver, dame un segundo. Ok, a ver, es que aquí, ahora que lo dices, a ver, entonces la definición 92 nos está diciendo, como dice el título de la definición, nos está diciendo una definición de contradictoriedad, ¿no? Entonces dice, ¿dos proposiciones son contradictorias? Sí. Sí, todo bien. Es que primero dije, no, pensé que había cometido un error, pero no. Son contradictorias siempre y cuando, si una es verdadera, la otra debe ser falsa, y si una es falsa, la otra debe ser verdadera. Aquí también debería haber puesto, y de hecho lo voy a poner aquí, son, ¿cómo se dice? Sí, excluyentes o exclusivas y exhaustivas, ¿no? Como la negación, como hemos visto. Son exclusivas y exhaustivas, ¿no? Es decir, exclusivas porque una se excluye la otra, no pueden ser ambas verdaderas, y exhaustivas porque no hay una tercera posibilidad, ¿no? No pueden ser ambas falsas, entonces. Exclusivas y exhaustivas, ¿vale? Entonces, esa es la definición de contradictoriedad. Ahora bien, en la misma definición, y eso es, por eso es tan excelente pregunta, en la misma definición yo puse lo que dice ahí, las reglas de contradictoriedad son las siguientes. A es equivalente con negación de O y E es equivalente con negación de I. Pero en las reglas del cuadro clásico, en equivalencia E, no son las mismas. Yo tengo... sí, no son las mismas. No son las mismas porque aquí tengo esta, digamos, esquina del cuadro, es la esquina E, ¿no? Es la esquina que me dice, para todos no sucede lo siguiente. Phi de alfa, ¿no? Phi de alguna cosa alfa, ¿no? Y eso es equivalente con la negación de I. O sea, esto me está diciendo E es equivalente, lógicamente equivalente con la negación de I. A ver, eso lo tengo. Sí, es la misma. Simón. Sí, es la misma, tienes toda la razón. Sí, o sea, le digo que es una excelente pregunta porque ahora que lo veo es redundante. Hay dos nombres para la misma regla, de hecho. O sea, lo que estoy pensando es que no debe haber incluido las reglas aquí en la definición de las relaciones, porque aquí también tengo, si leyeron, también tengo la definición de subcontrariedad, ¿no? Sí, digo, esas yo también esas yo las usé. No, está bien, no es que esté mal usarlas, o sea, es decir, no es que esté diciendo algo falso en el libro, o sea, entonces si las usas, son reglas válidas. Lo que es, digamos, lo que está mal, no es exactamente que esté mal, sino que es un poco, pues es eso, es redundante, es decir, lo digo dos veces, ¿no? Entonces digo dos veces la misma cosa y con diferentes nombres. Aquí en la 92 le llamo contradictoriedad y en la 93 le digo equivalencia a E, ¿no? Entonces, no está mal, pues, o sea, usar cualquiera de las dos es válido y con cualquiera de los nombres, pero me acabo de dar cuenta que tengo esa redundancia y por eso está tan chido. O sea, ¿sí lo ves? Entonces, cualquiera, si utilizaste cualquiera de las dos, está perfecto. Digamos, si lo utilizaste como acabamos de ver, ¿no? Sí. Digo, yo en el 4 me equivoqué porque no puse la negación de la conclusión y por eso no me salía. Pero lo que había hecho era usar la contradicción en 1 y con eso se quería buscar un modum pollens, pero es como yo anoté mal la conclusión, entonces no me salía. Pero no sé si va a estar bien. Pues si anotaste mal la conclusión, no va a estar bien. Sí, o sea, sí. Digo, quizá hiciste el procedimiento, pero correcto. Pero si lo hiciste correctamente, de todos modos es otro argumento, ¿no? Entonces. Sí. Entonces, una pregunta. ¿Usar la equivalencia de E sería lo mismo que usar la contradicción de E y negación de I? Sí. O sea, es lo mismo. Ambas nos están diciendo E es equivalente, lógicamente hablando, es equivalente con negación de I, ¿no? Entonces, si nos fijamos acá, ¿dónde está? Acá, en equivalencia E, es precisamente esta. Este es E y este es negación de I, ¿no? Entonces, sí, son la misma y es una redundancia. Ahora bien, lo que estoy pensando es que en realidad debería definir contradictoriedad solo como la relación que acabo de poner y dejar fuera las reglas de contradictoriedad, porque esas ya están acá en la definición 93.
Ahora, y en subcontrarias, subcontrarias no están, ¿o sí? En la 93, déjame ver. No, sí. Ajá, nos dice... no, porque estas son de inferencia, no de equivalencia. Subalternancia tampoco, porque son de inferencia, no de equivalencia. Y falta contrariedad, porque también son de inferencia, no de equivalencia. Sí, no, entonces la única redundancia está ahí. Sí, es trabajo en proceso. Realmente creo que ya está bastante avanzado, pero todavía quiero checar algunas cosas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, gracias. Sí, entonces eso, pero sí, las demás reglas están bien. O sea, es decir, todas las reglas están bien. Eso sí será mucho más preocupante que hubiera puesto alguna regla mal, ¿no? Todas las reglas están bien, lo que sucede es que puse una 2 veces. Solo es eso, en resumen, ¿no? Y la voy a quitar en la próxima, digamos, reedición, en la versión beta. Sí, entonces contrariedades también. Dice, si tú tienes la fórmula del lado A, puedes inferir que la fórmula del lado E es falsa, y viceversa. Si tienes la fórmula del lado E, puedes inferir que la fórmula del lado A es falsa, ¿no? Ok. Sí, ¿qué más? Ay, déjame bajar. Subalternancia también está bien. Si tienes A, puedes inferir I. Si tienes E, puedes inferir O. Eso también lo vimos. Subcontrariedad. Si tienes negación de I, puedes inferir afirmación de O. Si tienes negación de O, puedes inferir afirmación de I. Eso también está bien. Y contradictoriedad, está bien la definición de la relación, pero las reglas ya están en la definición 93 de forma más completa. Bien, entonces regresemos. Entonces decían el ejercicio 5, ¿no? Bueno, veamos el 5 y ya pasamos a lo siguiente. Profe, Dime. ¿cree que le pueda decir cómo lo hice para ver si se use bien las reglas? Simón, déjame poner el pizarrón. ¿O quieres poner tu pantalla? No, es que lo hice a mano. Va. Y Digo, no tengo podrías pila. poner tu cámara, pero si no, digo, puedo hacer aquí. No, es que no tengo cámara física en la computadora, solo en el celular y no tiene pila. Está bien, está bien. Cámara física en la computadora. Entonces tienes una cámara metafísica. No, es cierto. A ver, vemos el 5. Entonces, el 5 dice, para todo x, g de x, en disyunción con, no para toda x, h de x. Ok. Segunda, para toda x, h de x. Y conclusión, hay algo que es g. Ok. Vale, a ver. ¿Cómo Ok. era? En Ajá. 3 lo que puse es una eliminación de la disyunción. O sea, en el cuadrito de la izquierda, por decirlo así, puse Ujú. A de GX. No, GX de A, perdón. No sé, la A voltea, la A voltea de X y GX. No, pero es que yo no que, o sea, bueno, Bueno, yo los introduje así, quizá fue un error mío, pero no. vas a decirles cuantificador universal El y cuantificador. cuantificador universal, perdón. Exacto. O para Para toda toda. x, ajá, x, ¿no? Ajá. A ver. Y del otro lado puse Ajá. el otro cuantificador. Es universal. Ujú. ¿Así? De ahí, en el cuadrito de la izquierda. ¿Pero qué pusiste de este lado? ¿Para todo x qué? Igual suposición. ¿Pero qué dice la suposición? Ok. De h de x, perdón. Ok. Ahí. Pero aquí tiene que estar negado, ¿no? Porque ese es Sí, Simón. ya. Suposición. De ahí en A de la izquierda, Ujú. abajo puse cuantificadores. El cuantificador de ¿existe algo? Exactamente. De g de x por subalterno en 3A. Existe una x que es g de x, ¿no? O existe algo que es g. Eso es Ok. subalterna, entonces, de 3a. 3A. Ajá. Y del lado de la Y derecha, cerramos porque supongo que es a donde queramos llegar, ¿no? sí. Ajá. Puse B' como existencial de G. Bueno, cuantificador existencial. ¿Existe algo G, perdón? Exactamente. Por explosión de 2 y 3A prima. Entonces ahí ya no sé si está excelente. bien. Sí, explosión de 2 y 3A'. Sí, claro. La explosión estaba en que 2 se afirma
lo que se niega entre esa prima, ¿no? Entonces, literalmente tenemos P, bueno, P por un lado y negación de P por otro lado. Digo, estrictamente hablando, o sea, está bien, en resumen está bien, pero digo, si somos completamente estrictos y un poco piquis, ¿cómo se dice en español? Un poco, exagerados, digamos. Explosión nos dice que necesitas que estén en conjunción para sacar una fórmula cualquiera. Pero digamos, es claro. O sea, Sí, cierto. no importa, está bien, está bien. Solo Bueno, digo, se podría agregar, ¿no? Que sí, sea sí, sí, o sea, es equivalente porque obviamente si Ok. tengo por un lado ambas, digo, por un lado una y por otro lado la otra, entonces las pongo en conjunción y ya. O sea, está bien, en el examen la pondría bien, sin problemas. Ok. Bien, Y ya, entonces ya llegamos al mismo, ¿no? Ajá. ya en 4 puse existencial. ¿Existe algo G? Por Ajá. eliminación de la... Ay, güey, ¿cómo se llamaba? La disyunción. Disyunción de 3. De Que 1 y está en 3, perdón. uno en la, ajá, exacto, en el 2. Excelente, bien, sí, sí. Ok. A ver, veo que comentaron algo. Dice, ha volteado. Autografías del libro. Bueno, entonces, sí, está muy bien. Otra forma posible, y de hecho un poco más breve, es utilizar silogismo disyuntivo, que no lo vimos tanto porque es una regla derivada, pero sí, en 3 también poner, pues de hecho ya nada más para toda x g de x, por silogismo disyuntivo, que está por la disyunción que está en 1, y si nos fijamos 2, precisamente como vimos hace unos segundos, es la afirmación de lo que está negado en el lado derecho de 1, entonces, así, ¿no? Silogismo disyuntivo entre 1 y 2, me quedo con esta, porque estas dos, digamos, pues las quito, ¿no? Mediante silogismo disyuntivo. Y en 4 ya nada más hay algo que es G por la subalterna, ¿no? No sé cómo lo abrevié, pero sería esto, subalterna de 3, ¿no? Digo, pues es lo mismo, solo que me ahorro un pasito, digamos. Pero cualquiera de las dos formas está bien. Lo que sucede es que silogismo disyuntivo es, digamos, un poco más breve y aplica en muchos casos, que también aplica la eliminación de la disyunción. Dice Diego, yo usé silogismo disyuntivo. Sí, exactamente. O sea, cualquiera de las dos está bien, solo una es más breve, ¿no? Y ya. Bueno, no sé si con eso queda claro. Yo creo que con esos, a menos que, digo, porque si no ya los vamos a ver todos. Y como luego piensas que se queda en video y entonces los ejercicios ya están resueltos. Muy bien. ¿Les parece si pasamos al siguiente tema? A menos que tengan alguna duda en particular, específicamente cómo se usan las reglas, estas. Bueno, ya vimos un poco, pero alguna otra regla específica, digo, alguna otra duda específica. Si no, pasamos a lo siguiente. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Bien, entonces voy a quitar el pizarrón y veamos tantito el libro. Bueno, les decía, dice, yo pensé que no se podía porque la fórmula de silogismo disyuntivo es distinta. Es decir, sí es distinta, pero no sé a qué te refieres. O sea, es decir, más bien, no es distinta en el sentido en que silogismo disyuntivo cubre este caso. Vamos a verlo rápidamente, porque eso sí vale la pena, digamos, remarcarlo. Es decir, silogismo disyuntivo me dice esto, ¿no? Disyunción de A con B. Y si además yo tengo la negación de uno de los disyuntos, por ejemplo, B, puedo quedarme con el que no está negado. De otra forma, si yo tengo otra vez disyunción de A con B y tengo la negación de A, puedo quedarme con B, ¿no? Entonces, si se fijan, en, digamos, ambas versiones, la idea es la misma. Yo tengo una disyunción y negado tengo uno de los disyuntos. Puedo concluir el otro disyunto afirmado, ¿no? Ese es silogismo disyuntivo. Y aquí lo que sucedió en este ejercicio es precisamente eso. Yo tengo, fíjense, en uno. O sea, aunque tenga cuantificadores, piensen también en la estructura proposicional. La estructura proposicional aquí este es A y este es negación de B. Es decir, A, disyunción, negación de B. Este es B, ¿no? Y resulta que yo tengo a B, ¿no? Entonces, perdón, dice Diego, ya entendí, creo que lo que dice Diego, porque es, aquí tengo A disyunción con B, perdón, con negación de B, y aquí tengo a B. Dice, supongo que la idea es, bueno, pero es que no son la misma forma que la que teníamos acá, ¿no? A ver, déjame Sí, quitar esto. exactamente eso pensaba, porque la negación de B está
está junto con A, en condición con A, en lugar de estar para eliminar. Sí, vea lo que dices. A Ok. fin de cuentas, sigue siendo, digamos, la idea es que si yo tengo negación de B, tener B por doble negación, o sea, es decir, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo tengo por un lado negación de B, ¿no? Y luego por otro lado tengo B. Pero si recordamos doble negación, eso es equivalente a negación de B. Y ahora resulta que es decir, esta sí es la negación lógica de esta, ¿no? Entonces la afirmación de B, pues claramente es equivalente a la negación de B. Es decir, toda proposición afirmada es equivalente, es la misma proposición, es lógicamente equivalente, es la misma proposición a esa proposición negada. A ver, otra vez. Toda proposición afirmada es lo mismo que negar su negación, ¿no? Eso es lo que nos permite la doble negación, ¿no? Toda proposición afirmada es lo mismo que negar su negación, ¿no? Ok, perfecto. Y entonces por eso, esta de silogismo disyuntivo, aunque no se ve así, como dijimos, en realidad resulta ser equivalente por esa razón, porque esta en realidad puede ser, o sea, como representa cualquier fórmula, puede ser negación de una fórmula, digamos, F, donde esta sería nuestra B. De forma que aquí tuviéramos alguna fórmula A, disyunción, negación de esa fórmula F, que sería B aquí, ¿no? Y ya concluirá por la misma silogismo disyuntivo. Entonces, sí, no sé si queda clara esa idea. La idea es, como toda fórmula es equivalente a la negación de su negación, en realidad silogismo disyuntivo ya cubre esos casos una vez que tomamos en cuenta ese hecho, gracias a doble negación. Sí, pero es un muy buen punto. Es un muy buen punto. Probablemente no expliqué cuando vimos silogismo disyuntivo porque ya quería terminar con las reglas de proposicional. A ver, veamos. En los comentarios ponen un ejercicio. Digo, más bien una propuesta de solución para todo x, g de x. Ya estoy viendo. Es que en C' pones, perdón, es que estoy viendo en los comentarios un ejercicio. En C' sí son, estrictamente hablando, lógicamente contradictorios. Hay algo que no es H y todo es H. Entonces sí vale usar explosión. Digo, sí, me gustaría ver como la equivalencia explícita entre hay algo que no es H y negación de todo H, pero digamos, el paso de C' a D' está bien, entonces sí, o sea, en el examen yo lo podría bien. Ya vi que el que dice que no se podía porque la fórmula de silogismo disyuntivo es distinta, no fue Diego, fue Samuel. Pero de todos modos es muy buen punto. Gracias. Y sí, entonces Israel que pone una solución en los comentarios, sí, también está bien. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente, que es el cuadrado moderno. Le llamo así simplemente porque en digamos, en el que vimos la vez pasada, el lunes, el cuadrado clásico, le pongo clásico porque en realidad es el que, por ejemplo, si ustedes en el nivel medio superior, en el bachillerato, donde sea que hayan ido, ¿no? ¿En qué tipo de escuela? Pues, si vieron lógica, muchas veces dan silogística, ¿no? Al dar lógica, no soy muy fan de la idea, pero bueno, ¿por qué no soy fan? Porque las reglas, o sea, como que todo el aparato es medio complicado, no es nada elegante. Digo, por más que está el cuadro de oposición, por ejemplo, ¿no? Y no es muy general, o sea, es decir, en fin, no importa, ahorita no vamos a discutir sobre eso, pero bueno, dan silogística. Y si les dieron silogística, pues muy probablemente les dieron el cuadrado de oposición, ¿no? Y ese cuadrado de oposición, como el que vimos, básicamente es el que vimos, y por eso le llamó cuadrado clásico, ¿no? Ahora bien, sucede que en silogística es mucho más difícil y creo que ni siquiera es posible hacer restricción. Es decir, no es posible con la misma generalidad con la que se puede aquí en cuantificacional hacer restricciones de cuantificadores, ¿no? Es decir, silogística uno puede decir todos los seres humanos son mamíferos, por ejemplo.
Pero no, o sea, no se puede no se puede hacer de la misma manera sistemática y general. Restricciones de cuantificadores como más sofisticadas, como todos los seres humanos y todos los perros son mamíferos, ¿no? O sea, tener restricciones con conectivas, a su vez, conectivas lógicas, ¿no? Bueno, en fin, el punto es, en la silogística se ve este cuadrado clásico que ya vimos, y por eso yo a este otro cuadrado que vamos a ver le llamo cuadrado moderno, porque eso ya solo se puede hacer en esta lógica cuantificacional que estamos revisando, ¿no? Que es la lógica moderna, digamos, que se sistematiza finalmente hasta con Frege, hace básicamente un siglo, ¿no? Entonces, por eso le llamo cuadrado moderno. Bueno, esto es solo sobre los nombres. Y lo importante es esto, que en el cuadrado clásico estamos hablando de cuantificadores sin restricción, o más bien ignorando las restricciones que puedan tener, tomando en cuenta solo la estructura de para todo, sucede algo, o hay algo a lo que le sucede algo, o para todo no le sucede eso, o hay algo a lo que no le sucede, ¿no? Y ahora vamos a tomar en cuenta las restricciones que pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, si tomamos en cuenta las restricciones, estoy aquí, ¿no? Las restricciones de los cuantificadores, aparecen algunas relaciones lógicas entre las fórmulas con esa forma. Podemos resumir estas relaciones de manera muy conveniente en otro cuadrado de oposición y le vamos a llamar moderno para diferenciarlo del clásico, en el que ignoramos las restricciones. Bueno, como con el cuadrado clásico vamos a usar algunas convenciones. Ya, es que la vez pasada hice el cuadrado para el caso del perro, ¿no? Para todo X y X es perro, entonces, etcétera. Un poco para ilustrarlo, ¿no? Se me olvidó mencionar algo muy importante, que es la forma general, que es esto con las alfas y las fis, ¿no? Que es lo que expliqué hace rato, ¿no? Entonces, y que voy a explicar aquí otra vez. Seguiremos usando la convención 6, según la cual alfa es una metavariable, representa cualquiera de las variables del lenguaje lógico, x, y, z, etcétera, ¿no? Y extendiendo un poco la convención 9, usaremos phi de alfa y psi de alfa para denotar a partes de fórmula que tienen libre a esa variable, ¿no? Entonces, phi de alfa y psi de alfa, digamos, denotan o se refieren a contextos o, digamos, como a fórmulas o a cuasi fórmulas, es decir, a matrices, es decir, contextos en los que esté libre la variable alfa, que de nuevo, como acabamos de ver, puede ser x, y, z, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí seguimos. Para todo x, si x es f, entonces es g, es un caso del esquema para toda alfa. Si phi de alfa, entonces psi de alfa, sustituyendo la variable x por alfa, y por supuesto, digo, eso ya no lo pongo aquí, pero sustituyendo el esquema o el contexto phi de alfa por f de x, ¿no? Y el contexto psi de alfa por g de x, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Phi y psi, aquí nos están hablando de contextos de la variable, ¿no? Que en este caso la variable fue x, pero alfa, como acabo de mencionar, puede ser cualquiera de las variables que ya tenemos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué más? Vale. Otro caso de este esquema es para toda z, si h de x o bien negación de t de z, entonces f de z y negación de g de z. Pues sustituimos z por alfa, h de x o t de z por phi de alfa y, es decir, este es el esquema, ¿no? Para toda alfa, phi de alfa, entonces psi de alfa. Y de nuevo, esto es phi y psi solamente son contextos en los que aparece alfa, ¿no? Un caso de esto sería para toda z, o bien h de x, disyunción, o bien negación de t de z. Entonces, o sea, tendría todo esto. Entonces, sí, f de z, bueno, f de z y negación de g de z, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Todo este de acá, digo, no se ve muy bien porque estoy rayando, pero todo este de acá es esta, y todo este de acá es esta, ¿sí? Y son contextos en los que aparece la variable z. Aquí está, y aquí está, ¿sí? Aquí tengo x, eso lo haría una fórmula abierta, no es una fórmula en realidad, ¿no? Tendría que tener acá un cuantificador ya sea existencial o universal para
para ligarlo. Entonces, lo voy a apuntar aquí, bueno, lo voy a señalar aquí. Probablemente fue un error de dedo. Pero bueno, no sé si queda claro la idea que es esto de sustituir por contextos. Entonces, phi y psi, en resumen, solamente hablan o se refieren a contextos en los que aparece la fórmula en cuestión, ¿sí? Bueno, entonces voy a borrar esto para que se vea lo que dice atrás. Ok. Muy bien. Bueno, habiendo hecho estas convenciones para denotar esquemas, ahora definimos el cuadrado moderno. Si se fijan, se pierde todo excepto contradictoriedad. Ya no hay subalternancia, ya no hay contrariedad, ya no hay subcontrariedad, solo hay contradictoriedad. Es decir, en el cuadrado clásico, ¿dónde está? Aquí, tenemos las relaciones que vimos. A es contraria con E y viceversa. Y es subalterna de A, ¿no? Es decir, esta flecha. También O es subalterna de E, es decir, esta flecha. Y tenemos las relaciones de subcontrarias entre I y O, ¿no? Y, por supuesto, las relaciones contradictorias entre las esquinas. Pero en el moderno ya no vamos a tener ninguna de esas, excepto la relación contradictoria, ¿sí? Entre las esquinas. Ya no van a ser contrarias A con E y ya tampoco van a ser subcontrarias I con O, ni van a ser subalternas a, bueno, I de A, ni O de E. ¿Sí? Como digo aquí, solo se preservan las relaciones de contradictoriedad. Vamos a ver por qué. Ahora vamos a necesitar dos predicados, ¿no? Digo, podría ser el mismo, pero no sería ilustrativo. Por ejemplo, si decimos todos los perros son mamíferos, eso, bueno, lo voy a poner con negro, eso lo podemos escribir así, con una interpretación obvia de los predicados, ¿no? Y de un dominio irrestricto, todo lo que sea perro es un mamífero, ¿no? Ese sería mi A del cuadro moderno. Mi I del cuadro moderno es algunas cosas que son perros, son mamíferos. ¿Ok? Mi E del cuadro moderno es cualquier cosa que sea perro. Uy, ya no se va a ver por la imagen. Bueno, ahorita lo muevo. Que sea perro es un mamífero, ¿no? Entonces, déjenme ver todo esto un poco más acá. Ahí está. Entonces, toda cosa que sea perro es un mamífero. Ah, perdón. Aquí esto es lo que precisamente lo nuevo. Ahora ya la negación va a estar hasta adentro. Negación del... Toda cosa que sea perro no es mamífero, ¿sí? Ahora esa es la nueva E. Y la nueva O es, hay algo que es un perro y que no es mamífero, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, más bien las negaciones están ya no en la restricción de los cuantificadores, sino en el predicado que se le predica a las cosas que ya restringimos. Es decir, aquí ya no estamos hablando, perdón, en el cuadro anterior, cuando decíamos la figura, las fórmulas de tipo A, todos son perros, ¿no? Y aquí ya no vamos a hablar de todo el dominio, vamos a hablar de todo el dominio restringido a los perros, ¿sí? Todos los perros, hablando de todo el dominio, ahora nos restringimos a los perros. Hablando entonces de los perros, todos los perros van a ser mamíferos, ¿no? Es lo que me dice mi fórmula A. Mi fórmula I me dice de los perros que algunos son mamíferos. Es decir, hay algunos perros que a su vez también, bueno, que también son mamíferos, ¿sí? Igual las fórmulas E y O. La fórmula E me va a decir ahora, todos los perros no son mamíferos, ¿ok? Y la fórmula O me va a decir ahora, hay perros que no son mamíferos. Por supuesto, en este caso particular, en los perros y los mamíferos, las fórmulas E y O son falsas, ¿no? Pero pues, ahorita más bien lo que quiero que vean es como las formas de esas proposiciones, ¿sí? Entonces, ese es mi nuevo cuadrado de oposición. El que me dice ya no de todo el dominio, sino restringido a cierta parte del dominio. En este caso, a la parte de los perros, ¿sí? Entonces,
Ahora la universal ya no va a ser sobre todas las cosas en el universo, en el dominio, son perros, sino va a ser de todas las cosas que son perros, yo puedo predicarles otra cosa, que son mamíferos. Por supuesto, puedo hacer otras, ¿no? Restricciones. Puedo decir, por ejemplo, no sé, todos, ¿qué será? Todos los autos son automotores. O todos los autos tienen motor. Vamos a poder abreviar tener motor con M, ¿no? Toda cosa que sea un auto tiene un motor. Entonces, otra vez, si yo estoy en un dominio, ahora me estoy restringiendo a hablar de las cosas que son autos. Es decir, toda aquella cosa que sea un auto, le va a suceder esta otra cosa, tener motor, ¿no? Esa es mi nueva A. Si yo ahora quiero decir hay autos que no tienen motor, esa es mi nueva O, ¿no? Que sería hay autos bueno, estamos esto. Hay autos que no tienen motor, ¿sí? Es mi nuevo O. Mi nueva I sería hay autos que sí tienen motor. Mi nueva E sería todo auto no tiene motor, ¿sí? No sé si queda claro entonces ahora. Déjame poner las 4 para que lo ponga aquí. Pero no sé si queda claro cómo es ahora el nuevo, bueno, por decirle así, cuadrado de oposición. Que ahora de nuevo estamos hablando de restricciones en los cuantificadores. Hay autos con motor. Esta es mi fórmula I. Y todo auto. Ya no voy a decir ninguna cosa es auto. Voy a decir ninguna cosa que sea un auto, es decir, ningún auto tiene motor. ¿Sí? Esa es mi nueva E. Este es A. Bueno, ahí está, ¿no? Y O. Y bueno, ahora vamos a ver por qué no tienen relaciones de contrariedad ni subcontrariedad. Lo que sí tienen son relaciones de contradictoriedad y eso es fácil de ver. Vamos a ponerlo acá. Eso es fácil de ver. Entonces, fíjense. Entonces, mi A nueva es, por ejemplo, con los perros, ¿no? Todo lo que sea perro es mamífero. Y mi nueva I va a ser, mi nueva O va a ser, hay algo que es perro y que no es mamífero, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos demostrar que ambas son lógicamente equivalentes? Bueno. Es decir, perdón, no, lo dije mal. No que ambas sean lógicamente equivalentes, sino que la negación de una es equivalente con la afirmación de la otra. Es decir, que son contradictorias. ¿Cómo puedo mostrar que son contradictorias? Pues me fijo, si lo niego, bueno, voy a poner acá, negado, es negación de toda X. Si es un perro, entonces es un mamífero, ¿sí? Negación de toda X, si es un perro, entonces es un mamífero. Pero por el cuadrado clásico, las mismas reglas siguen valiendo, ¿sí? Yo sé que, bueno, voy a poner una línea un poco más. Yo sé que si yo tengo un cuantificador negado, lo que les decía, lo que llamo mnemotecnia en los cuantificadores. Si yo tengo un cuantificador negado, esa negación salta al cuantificador y lo cambia por el otro, ¿sí? Y lo demás se queda igual. Es decir, si yo tengo negación de toda X, yo solamente pongo hay alguna X negando, ¿sí? Y lo demás se queda igual. Esto me lo permiten hacer mis reglas del cuadrado clásico. Hasta ahí vamos, ¿no? Bueno, si ahora yo a esta fórmula que ya tengo y que es, ya dijimos, equivalente con la de arriba, por las reglas del cuadrado clásico de equivalencia, ahora yo puedo utilizar reglas de proposicional, ¿no? Porque aquí tengo un condicional material siendo negado. Entonces, una de las reglas de proposicional, que la voy a poner aquí de una vez, es, si yo tengo la negación de un condicional si A, entonces B, eso es lógicamente equivalente con afirmación de A, conjunción, negación de B, ¿sí? Esa es una de las reglas derivativas. Quizás no lo practicamos mucho hace unas semanas, porque, de nuevo, ya quería pasar a cuantificacional, no quería como clavarnos mucho en practicarlas en ese momento, pero las podemos utilizar ahora, ¿no? De las varias reglas que listamos, derivativas de proposicional, está esta, ¿no? Y es claro por la tabla de verdad. El condicional, A entonces B, me están diciendo aquí que es falso, negación del condicional. Entonces, ¿en qué casos es falso el condicional? Solo en este. Verdadero, entonces falso, ¿sí? Entonces me están diciendo, estamos en ese caso. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahí?
que A es verdadera y además que B es falsa, es decir, esto. Entonces, ahí está la equivalencia. Espero que se haya visto, fui muy rápido, pero si no, revísenlo en el video para ya pasar a lo que sigue. Entonces, bueno, esta es una regla de equivalencia de proposicional y puedo usar exactamente la misma regla. Entonces, dejo el existencial como está y utilizo mi regla. Negación de... perdón. Yo tengo una negación de un condicional, puedo obtener el antecedente afirmado, conjunción, el consecuente negado. Y eso muestra la equivalencia, ¿no? Si yo tengo negación de mi fórmula A, tengo afirmación de mi fórmula O. Espero que se vea. Vamos a ver la otra. Si yo tengo mi fórmula E, que sería todos los perros son no mamíferos, es decir, ningún perro es mamífero. Para todo X, si X es un perro, entonces no es mamífero, es decir, ningún perro es mamífero. Yo quiero mostrar que eso es equivalente, o bueno, perdón, que es contradictoria, es decir, que su negación es equivalente con, esta es mi fórmula E, con mi fórmula I, que sería algunos perros son mamíferos, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a proceder exactamente igual. Veo caras de sorpresa en los comentarios. Voy a proceder exactamente igual. Voy a negar esta, podría negar también I, y voy a utilizar mis reglas, ¿no? Si quieren, ahora vemos también como partiendo de negación de I. Entonces, negación de E, ¿cómo es? Es, solo pongo una negación hasta afuera, ¿no? Es negación de para todo X. Si X es perro, entonces no es mamífero. Y mis reglas del cuadrado clásico me dicen, tengo la negación de un cuantificador. Eso es lógicamente equivalente a la negación salta el cuantificador y lo cambio por el otro. Y todo lo demás se queda igual. Es decir, esta negación lo va a pasar acá y cambia por el otro. Es decir, hay alguna X que no, y dejo todo lo demás igual. P de X, entonces negación de M de X. ¿Sí? Y ahora aplico exactamente la misma regla que les dije hace rato. Si yo tengo la negación de un condicional, eso es equivalente, aquí, eso es equivalente con afirmación del antecedente y negación del consecuente. Es decir, aplicado acá, sería, hay algo que es P y, ¿qué dice mi consecuente? Pues es una negación, ¿no? Negación de M de X. Pues a ese le voy a aplicar esta negación porque voy a soltar hasta acá. Y ya está, ¿no? Bueno, casi está. Nada más una sencillita doble negación. Hay algo que es P de X, todo se queda igual, excepto la doble negación se elimina. Y ya está, ¿no? Entonces, hemos demostrado, mediante puras reglas de equivalencia, que si yo niego mi fórmula E, me va a quedar mi fórmula I, ¿no? Entonces, lo que vamos a demostrar es negación de mi fórmula E es lógicamente equivalente con afirmación de mi fórmula I, ¿vale? Que son contradictorias, ¿sí? Son contradictorias, que es lo que está en el cuadrado muerto. Otra vez, si yo más bien hubiera partido de negación de mi fórmula I, bueno, vamos a hacerlo. Si yo tengo mi fórmula I, que es, hay algunos perros que son mamíferos, y la niego, pues esta es mi fórmula I, la negación de mi fórmula I va a ser esta. Negación de I, ¿no? No existen perros que sean mamíferos. Esto, por mi regla del cuadrado clásico de salta la negación y cambia el cuantificador, es esta. Dejo todo lo demás igual. Esa regla no la habíamos remarcado, salta la negación y cambia el cuantificador. No la habíamos puesto, no la habíamos como mencionado tanto la vez pasada con el cuadrado clásico, pero es del cuadrado clásico, ¿no? Y es muy sencilla, solo es eso. Cuando tengan un cuantificador negado, puede serles útil pensar, bueno, ¿qué pasa si lo cambio por el otro? Solamente es, de nuevo, la negación que está hasta afuera, salta el cuantificador y me lo cambia por el otro, todo se queda igual. O viceversa, si tengo un cuantificador y luego inmediatamente después una negación, eso es lo mismo que la negación sale y me cambia por el otro cuantificador y todo se queda igual, ¿sí? Es decir, como es de equivalencia, podemos pasar de esto a esto, o como es de equivalencia, podemos pasar de esto a esto, ¿sí?
Entonces, negaciones al lado de un cuantificador, lo saltan y lo cambian. O de regreso, si tenemos el cuantificador y luego una negación, lo saltan de regreso y lo cambian. Ese es como el truco mnemotécnico, ¿sí? Bueno, y todo se queda igual. Y ahora otra vez ya puedo utilizar mis reglas proposicionales. Si para todo x negación de p de x y m de x, de Morgan, negación de p de x o bien negación de m de x, un de Morgan. Todavía no llego a donde quería, que es E, ¿no? Que es para todo x, si p de x, entonces m de x. Ay, perdón. Si p de x, entonces m de x. Pero sí puedo llegar. ¿Por qué? Porque si tengo esta, si recuerdan, otra regla proposicional es negación de, perdón. Sí, negación de A, disyunción B, es equivalente con si A, entonces B. Entonces, aquí tengo exactamente eso. Voy a tener, si P de X, entonces negación de M de X. ¿Sí? Y ya he demostrado otra vez la equivalencia. Fue muy rápido porque en realidad, o sea, si quieren verlo con detalle y eso, revisen el video, porque en realidad mi interés ahora no es tanto que vean la demostración, que sí es importante, sino que vean las relaciones que están en el cuadrado moderno, que está precisamente aquí, ¿no? Que son las que acabamos de demostrar, ¿sí? Ups. Que son las relaciones entre las fórmulas E, A e I, ¿no? Entonces, otra vez, esta me está diciendo, por ejemplo, con perros y mamíferos, todo lo que sea perro es mamífero. Y esta me está diciendo, todo lo que sea perro no es mamífero, es decir, ningún perro es mamífero, ¿sí? Antes, en el cuadrado clásico, M decía, nada es perro. En el cuadrado moderno me está diciendo nada de lo, o sea, el cuadrado clásico me decía, nada es de esta forma. Y en el moderno me está diciendo, nada de lo que sea de esta forma va a ser de esta otra forma, ¿sí? Es distinto, ya con restricciones. Nada de lo que sea perro, ningún perro va a ser mamífero, ¿sí? Eso es lo que me dice E. ¿Vale? Se pierden con subcontrariedad. A ya no implica I. ¿Por qué? Porque si yo digo todos los perros son mamíferos, de ahí no se sigue, suena raro, pero de ahí no se sigue que haya perros que son mamíferos. Suena raro, pero es por la relación entre la condicional y el existencial. Perdón, entre el condicional y la conjunción. Voy a explicar rápidamente por qué y ya con eso lo vamos a dejar así. Entonces les digo, si tenemos el esquema, así se le dice, ¿no? Es decir, la forma abstracta para toda alfa. Si phi de alfa, entonces psi de alfa. De aquí no se sigue, bueno, aquí corchetitos porque es un contexto. De aquí no se sigue que hay una alfa, al menos, que sea phi, o que le pase phi, y que también le pase psi. ¿Por qué no se sigue? ¿Qué significa que no se siga? Bueno, como siempre, que se siga, que una fórmula se siga de otra significa que necesariamente, si la primera es verdadera, también lo es la segunda. Es decir, en todo posible caso en el que la primera sea verdadera, también es la segunda. Eso es lo que significa seguirse. Siempre ha sido así, validez, ¿no? Entonces, una fórmula se sigue a la otra si es un argumento válido. Sí, en todo posible caso en que una es verdadera, la otra también. Okay. Aquí no sucede eso. Aquí puede ser verdadera esta, pero falsa esta. Entonces, por eso no se sigue. Vamos a ver un caso. Si yo tengo, por ejemplo, consideren el dominio irrestricto. Hablando de todo el universo, yo puedo decir lo siguiente. Déjenme poner una rayita aquí para separar. ¿Sí? Entonces, así, hablando de todo el universo, yo puedo decir lo siguiente. Es verdad decir que cualquier cosa, si es una bruja, entonces vuela. ¿Sí? Es verdad decir eso. ¿Por qué es verdad? Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero ahora créanme que esto es verdad y ahorita les voy a explicar por qué. Aun cuando no hay brujas. Ciertamente en el universo en el que vivimos no hay brujas, ¿no? O sea, digo, espero no romper ninguna de sus ilusiones, pero no sé, la señora con la que hablan para que les haga amarres, no, realmente no es una bruja. Tiene alguna otra cosa que es gran poder de convencimiento o algo así, pero no tiene poderes, ¿no?
Entonces, bueno, si creen que sí hay brujas, no quiero ofender sus creencias, entonces cambien B por otra cosa que acepten que no existe, como los unicornios, ¿no? No hay unicornios. Entonces, mejor vamos a usar unicornios para no ponernos controversiales. ¿Qué tal si dicen, de acuerdo a mi religión, las brujas sí existen y no quiero controversias? Entonces, para cualquier cosa, no, perdón, no unicornios, los que vuelan son los pegasos, ¿no? Como que los unicornios dicen en el chat. Sí, bueno, los unicornios no existen y los pegasos tampoco, ¿no? Para cualquier cosa, si es un pegaso, entonces vuela, ¿no? Supongamos. Y esto es verdadero, no porque, no importa, es que de verdad no importa, o sea, van a decir, es que sí, claro, porque Pegaso vuela en el mito, no, supónganse, ¿qué otra cosa no existe? Hay muchas cosas que no existen, lo cual sería paradójico para alguien como Quine, pero bueno. No sé, si es un... ¿Las sirenas? ¿Eh? Las sirenas. Exactamente. Si es una sirena, entonces vuela. Entonces ahí sí ya todo el mundo va a decir, oiga, pero las sirenas no vuelan. No estamos hablando de la ficción, estamos hablando del mundo real, del universo, en un modelo irrestricto del universo, así. Es verdadero decir que las sirenas vuelan, aun cuando no haya sirenas. Ahorita voy a explicar por qué. Y es falso decir a su vez que hay una cosa, al menos que sea sirena y que vuele. Entonces ahora sí, vamos a ver por qué estoy diciendo que esta es verdadera, pero esta es falsa, ¿sí? Pues vamos a empezar por la falsa. La falsa es más fácil de ver. La falsa me está diciendo que existe al menos una cosa, X, que le pasan, o sea, que tiene dos cualidades. Ser una sirena y volar. Entonces, la fórmula, esta de abajo, me está diciendo que hay algo en el universo. Si yo me subiera en una super nave espacial y pudiera ir revisando cada cosa que existe en el universo, vería que en todas esas, en al menos algún lugar del espacio y del tiempo, hay al menos una cosa que es una sirena y que además vuela, ¿no? Eso es lo que me dice esa fórmula de abajo. Pero lo que sucede es que, como sabemos, las sirenas no existen, ¿no? Sabemos eso, ¿no? O sea, no, ahorita no es momento de preguntarnos, bueno, pero ¿qué tal si sí hubo y así? No se claven en eso, porque o sea, se van a meter en cosas irrelevantes, ¿no? Como los cuentos y así, ¿no? No hay sirenas, por eso son ficciones, ¿no? Dice que son ficciones porque no hay sirenas, ¿no? Porque no existen sirenas. Eso significa que cualquier cosa que encontremos va a ser falso esto, ¿no? Va a ser falso que sea una sirena. Y por lo tanto, si esto es falso, pues ya la conjunción es falsa y toda la proposición entera pues va a ser falsa, ¿no? Esto es falso. Pero por exactamente la misma razón, es decir, la razón es cualquier cosa que nos encontremos en el universo no va a ser una sirena, va a ser falso esta parte. Como es falso que haya sirenas, va a ser falso que para alguna X sea sirena, ¿sí? Ok, va a ser falso esto. Pero un condicional, recuerden, lo voy a poner acá, si A entonces B, un condicional con un antecedente falso, ¿qué es? ¿Quién me lo quiere decir? ¿Qué es un condicional con un antecedente falso? ¿Verdadero? Exacto. Verdadero. No importa si el consecuente es falso o verdadero, no importa. Con que el antecedente sea falso, el condicional es verdadero. Entonces, no importa si hay alguna cosa que vuele o no importa. Como sabemos que no hay sirenas, este condicional va a ser siempre verdadero para toda cosa. Y esa es la explicación de por qué es verdad. Es decir, véanlo así. Si empezamos con las personas en este salón y decimos, por ejemplo, Carlos, si es sirena, entonces vuela. De Carlos, ¿no? Si es sirena, entonces vuela. ¿Ese condicional es verdadero o falso de mí? Es verdadero, porque es falso que sea sirena, que yo sea sirena, ¿sí? Entonces, no importa si yo vuelo o no, no importa si es verdadero o falso, este condicional es verdadero, ¿sí? Ok. Si ahora decimos, no sé, ¿quién quiere servir de ejemplo? Digamos que Luis Felipe, perdón, Luis Felipe, si es sirena, entonces vuela, es igual. Como no es sirena, es falso este condicional, ¿sí? Perdón, es falso el antecedente y por lo tanto este condicional entero es verdadero, ¿sí? De Luis Felipe. Y así nos vamos con cada cosa en el universo.
de Andrés Manuel López Obrador, en lugar de tener aquí L, ahora vamos con el presidente, ¿no? Entonces, ¿pero por qué con el presidente? Si AMLO es sirena, entonces AMLO vuela. También es falso que sea sirena, por lo que sabemos, y entonces esto va a ser falso, y entonces el condicional entero va a ser verdadero de él. Y así por cada cosa que vayamos en el universo. Júpiter, si Júpiter es sirena, entonces vuela, verdadero el condicional porque el antecedente es falso. Si la Vía Láctea es sirena, entonces vuela, verdadero el condicional entero porque el antecedente es falso, porque la Vía Láctea no es sirena. Y así, cada cosa en el universo por la que vayamos va a ser falso que sea sirena y por lo tanto va a ser verdadero ese condicional, por la definición del condicional, ¿sí? Pero fíjense lo que acabamos de decir, lo que acabo de decir. Cada cosa por la que vayamos en el universo vamos a encontrar que es verdadero ese condicional, vamos a encontrar que si es sirena, entonces vuela. Lo que acabo de decir es, para toda cosa en el universo, va a ser verdadero que si es sirena, entonces vuela. ¿Sí? Por el condicional material, por cómo se define con la tabla. Y esa es la explicación de por qué un condicional, un universal que habla de cosas que no existen, puede ser verdadero en el momento en que habla de cosas que no existen en el antecedente. Es decir, otra vez, todo universal que diga todas las cosas de un cierto tipo son de otro, donde ese primer tipo no existe, es verdadero. Todo universal que diga todas las cosas de un cierto tipo que no existe son de otro, es verdadero. Se dice verdad por vacuidad. Vacuidad porque no hay nada que lo haga falso. Es decir, para que un universal como todas las sirenas vuelan fuera fuera falso, tendría que haber al menos una sirena que no volara, ¿no? Por el cuadro de equivalencia. Tendría que haber al menos una sirena que no volara. Pero como no hay sirenas, no hay ni sirenas que vuelen ni sirenas que no vuelen. Entonces no hay forma de que ese universal sea falso. ¿Sí? Va a ser verdadero. ¿Sí o no? Espero que haya quedado claro. Y esa es la razón de por qué se pierde subalternancia, en resumen. No se sigue A no implica I, porque de todos los X de una forma son de otra, no se sigue lógicamente que hay X que sean de esa forma y de la otra. Porque puede que no haya X que sean de esa forma. Todas las sirenas vuelan, no implica hay sirenas que vuelen. ¿Sí? Es raro, es contraintuitivo, pero acabamos de ver la explicación lógica. ¿Vale? Entonces, subalternancia no implica, pero no vale en el cuadrado moderno. Y es eso. No sé si quedan dudas. La explicación de nuevo, otra vez está en el cuadrado, perdón, en el ejemplo 39, es básicamente la que les acabo de dar, por si la quieren revisar otra vez. Vale. No sé si quedan dudas con la explicación. Bueno, si no, vamos a cerrar con las reglas. Bueno, entonces el cuadrado moderno también nos da ciertas reglas. Como dice aquí, aunque se pierden casi todas las relaciones lógicas en el cuadrado moderno, solo se preserva la contradictoriedad. En el cuadrado moderno también tenemos equivalencias de las fórmulas cuantificacionales. Que son estas 4, ¿no? Equivalencia A son 2 formas de decir que todo lo que es de una forma es de otra. Es decir, para decir todos los perros son mamíferos, yo puedo decir eso, toda X. Recuerden que alfa es cualquier variable. O toda Y. Toda Y si es perro, entonces Y es mamífero, ¿no? Yo lo puedo decir así, para cualquier cosa, si es perro, entonces es mamífero, ¿no? También lo puedo decir así. No hay nada que sea un perro y que no sea un mamífero. Son equivalentes. Decir todos los perros son mamíferos es exactamente lo mismo que decir no hay ningún perro que no sea mamífero. ¿Sí? Espero que sea claro. Si no, díganlo en los comentarios acá abajo. No, díganlo en el chat o en el micrófono, pero eso es verdad. Es lo mismo decir no hay ningún perro que no sea mamífero que decir todos los perros son mamíferos. Por ejemplo, si hablamos de las personas en este salón virtual, decir todas las personas que están, todos los que estamos aquí somos o estudiamos filosofía, es verdad, ¿no? Pero eso también lo puede decir
no hay nadie que esté aquí y que no estudie filosofía, ¿sí? Piénsenlo y es intuitivamente claro, y de todos modos podemos hacer una demostración como las que hicimos hace rato. Aquí saltaría esta negación y cambiaría por el universal, y ya es decir, tomen esta, salta la negación, cambia por universal, para todo alfa, negación de phi, digo, no lo voy a poner todo, pero conjunción, negación de psi, ¿no? Y de esa, yo ahora utilizo un De Morgan, para todo alfa, negación de phi, disyunción, negación de psi, y de esa utilizo la del condicional, la que me dice si no alfa o beta, entonces alfa, entonces beta, y me queda la de arriba, ¿no? El resumen, o sea, no la hice completa, pero solo es para que vean la idea de cómo se demostraría. Bueno, entonces estas 4 son nuevas reglas de equivalencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir que ninguna, por ejemplo, ¿qué es verdad decir? Ningún perro es un vegetal, o no, ningún perro es un mineral, por ejemplo, ¿no? Se puede decir de dos formas. Todos los perros no son minerales, o no existe al menos un solo perro que sea mineral, ¿sí? Es decir, para decir ningún perro es un mineral, puedo decir todos los perros no son minerales, o puedo decir no hay ningún perro que sea mineral, ¿sí? Y así con las otras dos. La de abajo, por ejemplo. Decir hay perros que son mansos es lo mismo que decir no todo perro no es manso, ¿sí? No todo perro no es manso, hay perros que son mansos. Hay perros que no son bravos, también lo puedo decir, no todo perro es bravo. No todo perro es bravo, hay perros que no son bravos, ¿sí? Entonces, esas son las 4 reglas. Las esquinas, bueno, tenemos entonces 4 reglas de equivalencia, que son estas. Las equivalencias, formas distintas de decir las proposiciones A, E, I y O. Y 4 reglas de inferencia, que son las contradictorias. Si yo tengo A, se sigue la negación de O, si yo tengo O, negación de A, etc., ¿no? Y ya, eso es todo. Y el ejercicio va a ser este. Bueno, entonces hay que formalizar. No, más bien, si yo te digo, por ejemplo, que no todos somos marxistas, dame una afirmación equivalente. Si yo te digo que algunos no somos platónicos, ¿qué se sigue de eso? ¿No? Entonces hay que formalizar y utilizar unas reglas, responder a las preguntas, ¿no? Supongamos que te dijera, no hay un solo ingeniero, ¿cómo podrías decirlo? Todos somos aristotélicos, ¿cómo podrías decirlo? ¿No? De forma equivalente. Hay que formalizar y utilizar las reglas que ya tenemos, las reglas proposicionales y las de los dos cuadrados, para demostrar la validez de esto. Entonces, recuerden, las de los dos cuadrados básicamente es salta la negación y lo cambia, o de regreso, y las de subalternancia. Y las del moderno, pues son estas 4, ¿no? Estas equivalencias. Y las contradictorias. Muy bien, pues eso es todo. No sé si tengan dudas o comentarios. Ya nos vamos. A ver, díganlo. Dudas o comentarios. Una dudita que quiera comprar que no afecte su economía. Entonces, tengo que recurrir al recurso del grillo. Bueno, dice alguien, ¿no quiere dar lógica 3? No, pues sí quisiera, o sea, me gustaría, de hecho, nunca he dado, pero pues yo no elijo eso. Sí, por mí sí la daba. Ahora una pregunta lógica. Yo tengo una duda. ¿Decir no hay ningún X no sería una doble negación? Sí, en el español eso pasa. Las dobles negaciones no siempre hay que tomárselas en serio en el español. Ya ven que esto ha sido un tema, ¿no? Como recurrente, que en el español no siempre somos tan exactos como en lógica. Como eso que les he repetido algunas veces, ¿no? Que cuando decimos algunos, la gente entiende, bueno, entonces algunos no. Y no, en lógica no. Algunos es compatible con todos, ¿no? Y en lógica sí, en lógica hay que ser muy rigurosos en dónde se ponen las negaciones. Y en el español a veces no lo somos tanto. Por ejemplo, decir, no sé, no se me ocurrió ahorita un caso de lo que dice el compañero, pero lo que dice el compañero José Alberto, pero
Pero sí, en español a veces utilizamos dobles negaciones de formas poco cuidadosas. Voy a pensar en ejemplos y lunes los vemos. Cuando dicen no dijo nada. Excelente. Sí, cuando dicen no dijo nada, sí. En realidad lo que están diciendo es no existe algo que haya dicho, ¿no? Sí, es un uso no riguroso de doble negación. No se lo toman muy en serio. Porque si dijeran no dijo nada y lo formalizan con dos negaciones, pues van a terminar concluyendo que lo dijo todo, ¿no? Entonces tengan cuidado. Ahí, digamos, básicamente solo queda utilizar como el sentido común del español y pensar en eso, que en el español no somos muy rigurosos ni en el inglés, ni en todas las lenguas naturales que yo conozca, que no son tantas, no somos muy rigurosos con las dobles negaciones, ¿no? Y en lógica sí, en lógica tenemos que serlo, porque es importante. ¿Cuándo será el extra de lógica 2? No sé, checa el calendario y me avisas. Sí, checa el calendario y me avisas, porfa, si lo metiste. Eso es todo entonces. Bueno, pues vámonos y nos vemos el lunes y ahorita subo la otra. Cuídense mucho, buen fin de semana, hagan la tarea. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.